Este miércoles 7 de agosto hemos preparado una edición muy especial para las audiencias del periódico El País. Vamos a situarnos históricamente en el 7 de agosto de 1819 y vamos a contarles cuál fue el papel del suroccidente colombiano en la gesta libertadora, cómo fue la batalla de Boyacá, cómo era Cali, cómo era la región en 1819, cómo era la economía, la moda, los deportes, en fin, cómo se vivía aquel 7 de agosto de 1819. Una edición muy especial para que nos sintonicemos con una de las fechas más importantes de nuestra historia. No se la pierdan. La batalla de Boyacá, que se cree en efecto que duró muchísimo tiempo porque fue una de las batallas más importantes que libró nuestra patria, pues no lo van a creer, pero solamente duró 2 horas, más o menos de 2 a 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque el ejército de Simón Bolívar iba preparado, mientras que el ejército de los realistas fue tomado por sorpresa. Quiere decir que el ejército de Simón Bolívar iba en pie de lucha y por lo tanto libró esa batalla con todo ese heroísmo y salió victorioso en solo 2 horas. Sin duda alguna, el hecho de que el ejército de Simón Bolívar los haya tomado por sorpresa fue un punto adelante. La avanzada del ejército realista estaba en ese momento almorzando y fue cuando el ejército libertador llegó y empezó la batalla. Ese punto a favor fue quizás lo que hizo que la batalla, que saliéramos victoriosos en la batalla. Hace 200 años los principales delitos que se cometían en la Nueva Granada, hoy Colombia, eran 4 o 5 más o menos. El hurto, el homicidio, y habían 2 que llaman mucha atención, el adulterio y el amancebamiento. El adulterio era cuando un esposo le era infiel a su esposa con un amante. Ese era el adulterio. El amancebamiento tiene unos rasgos muy parecidos al anterior, solamente que los 2 son amantes, pero conviven sin casarse. Antes como había tanta influencia en la iglesia, había que casarse con las mujeres. El matrimonio era sagrado y en ese entonces 2 amantes que convivieran sin casarse, pues era considerado un delito. Ahora, sin contar otro de los cargos de la época, que era traición al rey. Si tenemos en cuenta pues, que estábamos sometidos nosotros a la corona española y tenemos que rendir cuentas al reino español. Hicimos un especial en la sección de cultura que verán en este periódico, diseñado además de una manera muy estética y muy bella, que exploramos el vestuario y también las costumbres de la hacienda, las costumbres cotidianas, lo que leía la gente, pues que tenía acceso a los principales pensadores de ese momento, y también cómo era el fogón y en torno al cual se fusionaban las varias culturas que se estaban allí uniendo y convirtiéndose en ese caldo que luego iba a ser la identidad colombiana. Para diseñar esta edición, básicamente tuvimos en cuenta qué era lo que se usaba en esa época. Los medios impresos eran muy escasos aquí en Colombia. Solamente estaba uno más reconocido era La Bagatela, que su jefe de redacción particularmente era Antonio Nariño. En el siglo XIX casi siempre los periódicos que salían por estos lados eran facsímiles, donde casi siempre lo que se hacía era colocar notas políticas y cosas de la ciudad, cosas costumbristas. Para nosotros hacer este periódico hicimos una investigación de las fuentes. Por supuesto, era muy difícil llegar allá, no habían fotos ni habían cosas para uno poder hacerlas. Escogimos fuentes tipográficas donde tuvieran ornamentación, que tuvieran orlas, que tuvieran dibujos. Eso se hacía mucho en Europa y aquí nos fueron llegando como a mediados del siglo XIX. Pero tratamos de hacer algo muy justo a lo que empezó en los medios de comunicación, digámoslo así, entre comillas, para poder mostrarles a ustedes cómo era un periódico, no exactamente, pero sí dar la sensación de lo que el lector vaya a ver en las páginas.